Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga mucho. En este día estoy muy contenta de poder estar nuevamente compartiendo un poquito de lo que Dios pone en nuestros corazones cuando lo estamos sirviendo a Él, ¿no? Y quiero ir al libro de Segunda de Samuel. Busca tu Biblia, tráela, anotá si querés, decile a alguien que ande por ahí por la casa que te alcance una lapicera, para que después vos, cuando todo esto termine, puedas mirar y puedas leer y puedas volver a que Dios vuelva a hablarte o quizás siga hablándote. Quiero ir a este libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. Pero ¿sabés qué vamos a hacer? No lo voy a leer del 1 al 13, sino que voy a leer algunos versículos. Después vos léelo porque es muy precioso, muy precioso. Yo simplemente voy a leer el primer versículo, capítulo 9 de Segunda de Samuel, versículo 1, comienza con una pregunta. Yo te lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, que es de lenguaje sencillo. Es una Biblia, pero tiene el lenguaje traducido a la manera sencilla de nosotros de hablar para que podamos entender, ¿sí? Y dice, un día David preguntó, ¿ha quedado alguien superviviente de la familia de Saúl a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonatán? Una pregunta, ¿ha quedado alguien de la familia de Pereira, Ramírez, Ledesma, Gutiérrez, Fernández, Schneider? ¿Ha quedado alguien que yo pueda favorecer? Dice el rey David. Te quiero decir que el rey David aquí en este pasaje está simbolizando a Jesucristo. Y Jesucristo en esta tarde está preguntando, ¿ha quedado alguien de la familia de aquel que oraba por toda su familia, aquel que vino a mí hace muchos años atrás? Se acordó David de su amigo Jonatán, su gran amigo. Y aquí yo te lo cuento, David tenía un siervo que había sido siervo del rey Saúl. Ese siervo le contesta y le dice que sí, que había quedado el hijo de Jonatán, o sea, justamente había quedado el hijo de su amigo, que se llamaba Mefiboset y que era lisiado de sus 2 pies. Entonces el rey David le dice que vaya a buscarlo y que traiga a Mefiboset al palacio. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, nacido como príncipe en un palacio con todas las comodidades, con todos los cuidados de esa época. Creció como un niño feliz hasta cumplir los 5 años, cuando por un accidente de su nodriza, de la mujer que lo cuidaba,
porque esta mujer lo tomó a Mefiboset cuando su abuelo murió, su padre murió y los enemigos perseguían y mataban. Entonces esta mujer tomó al niño y salió corriendo y sufrió un accidente que le dejó lisiado de los 2 pies para el resto de su vida a Mefiboset. Y así muchas veces sucede con nuestras propias vidas. Nacimos en un hermoso hogar, quizás con falta de un montón de cosas, pero para nosotros era hermoso. Estaba la figura de papá, estaba la figura de mamá, había hermanos o no, y no importa si faltaban cosas a veces, porque nos sentíamos cuidados, nos sentíamos queridos. Pero resulta que de repente todo lo cambió. Algo sucedió que marcó la vida de Mefiboset. A los 5 años, que lo dejó lisiado de sus 2 pies. Algo sucedió en tu vida, no sé a qué edad, quizás 5 años, quizás más, quizás menos. Violación, abuso, verbal o físico, violencia en el hogar, gritos, miedo, miseria, padres separados, etcétera, etcétera, etcétera. Podría nombrar muchas cosas que vos y yo sabemos y que, es más, quizás las viviste. Sin duda alguna, que alguna de todas estas cosas has vivido y eso te dejó lisiado. Te dejó lisiado no de tus pies, pero ya no eras la misma nena, el mismo nene. Cada mañana cuando te despertabas con esa alegría de despertarte en tu hogar, el amor de mamá y de papá, el desayuno, el olor al pan, el olor a la comida de mamá, ya no era lo mismo, ya no había ese niño que jugaba, que corría, feliz, libre, como lo hacen todos los niños. Todo se volvió oscuro en tu vida y en la de muchos tantos. Y así pasaron años, pasaron días, pasaron meses y fuiste creando una personalidad de amargura, con baja estima, con mal carácter, llena de prejuicios. Pensaste que tu vida iba a ser siempre así y que era hoy así, mañana sería así y sería siempre así. Así le pasó a Mefiboset. Las malas decisiones de su abuelo Saúl le trajeron consecuencias en la vida y así también a nosotros. Muchas veces las malas decisiones de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos traen consecuencias terribles a nuestras vidas. Por supuesto, nadie lo quiso hacer a propósito. Pasó, fue la vida. Mefiboset quedó huérfano de su padre, sin abuelos, sin tíos. Quedó sin bienes y privilegios que él tenía en el palacio donde vivía. Y para evitar ser asesinado por sus enemigos de la familia, creció y vivió en una ciudad extranjera, lejos de Jerusalén.
Lodebar se llamaba esta ciudad. Y Lodebar significa dolor, significa miseria, significa tristeza, tierra árida, seca, imposible que dé frutos, imposible que se pueda criar algún animal en ese lugar. Todo era gris en Lodebar por ausencia de Dios. En esa tierra de Lodebar se refugiaban los endeudados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, los lisiados, los que perdieron todo y ya no aspiraban a un futuro prometedor. En esta tierra llamada Lodebar, los habitantes de ese lugar creían que la palabra de Dios no llegaría nunca a ese lugar. Sus habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, menos con Dios. Quizás en este momento que me estás escuchando estés pensando que las bendiciones de las que hablan los cristianos a vos no te pertenecen, que Dios nunca te va a escuchar. Pero déjame leerte el versículo 7 de este capítulo 9 de Segunda de Samuel. Dice algo muy interesante. David le dijo, porque David lo mandó a llamar y él vino, y David le dijo, no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien en memoria de Jonatán, tu padre. Haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre en mi mesa. Pero Mefiboseth se inclinó y dijo, ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo si soy como un perro muerto? Se le estaba presentando, se le estaba brindando la oportunidad quizás más grande de su vida. Quizás no volvería a tener otra oportunidad como esa, de que el rey lo mandara a llamar y le dijera que le va a ser devuelto todo lo que tenía, todo lo que le pertenecía de la familia del rey Saúl. Le iba a ser devuelto, y no solamente eso, sino que iba a ser sentado en la mesa del rey como cualquiera de los hijos del rey. Ahora no iba a tener que sufrir más. Ahora podía sentarse en la mesa del rey. Pero sin embargo, Mefiboseth en el versículo 8 dice que se confiesa ser como un perro muerto. Un perro muerto en Israel, no quiero entrar ahí, pero quiero decirte que el perro bíblicamente era inmundo. Y su estado de ánimo, su concepto de sí mismo, era tan bajo que se consideraba inútil, como un perro muerto. Frente a la oportunidad de su vida, se consideró inmerecedor de amor, de que lo honren. Su condición y el mucho tiempo viviendo de esa manera lo habían convencido que su condición presente, siempre sería igual. Quizás esto te esté pasando a vos en estos tiempos. Quizás esa fue tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué pensás de vos mismo?
Jesucristo te mandó a llamar. Jorge, María, Teresa, Julio, Daniela, Beatriz, Juan, Guillermo, ¿cómo te llamas? Poné tu nombre allí. El Rey, Jesucristo, te mandó a llamar. A lo mejor hace mucho tiempo escuchás que Dios te está llamando, pero hoy, a través de esta palabra bíblica, Jesús te mandó a llamar. Él conoce de tu dolor, Él te conoce. Él quiere sanar tus heridas del pasado. Alguien dijo una vez algo que quedó grabado en mi corazón. Debajo del mantel nadie verá que eres lisiado. ¿Sabes qué significa eso? Siéntate a comer con el Rey de Reyes. Nadie podrá acusarte, nadie verá tu vergüenza. Nadie, porque Él borró en la cruz del Calvario con su sangre preciosa toda tu vergüenza, todo tu pecado. Nadie te puede acusar. Él te va a dar el doble de lo que perdiste. El Rey Jesús te mandó a llamar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento te doy gracias. Gracias, porque sé que a través de estas redes sociales tu espíritu va a estar ministrando a algún corazón que se sentía lisiado, que fue abusado, que vivió una niñez de dolor, que la amargura era todos sus días, el llanto, vivir en la discusión de los gritos de los mayores, de la violencia, del papá borracho, de la droga. Señor, yo sé que en este momento tu espíritu va a estar ministrando a cada persona que esté escuchando este mensaje. Mefiboset fue llamado por el rey a sentarse a tu mesa, Señor. Y así tú estás llamando a través de esta palabra a muchos en distintos lugares, allí en Lodebar, allí donde hay dolor, allí donde hay angustia, a donde te metiste, a donde te encerraste, a donde el enemigo te puso rejas. Allí en Lodebar el Señor te envía a llamar en esta tarde y te saca con su mano poderosa y te sienta a su mesa para que disfrutes de los manjares que solamente Él te puede dar. Te bendigo en esta tarde. En el nombre de Jesús, sello esta palabra con el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias porque sé que estás escuchando. Sé que quizás corren lágrimas por tus ojos. Sé que quizás tuviste que irte a arrodillar y hablar con Dios después de esta palabra. No te olvides, el Rey te mandó a llamar. Y te va a ser devuelto todo lo que un día te fue quitado. Gracias. Escribinos. Al pie de la página tenés un lugar donde dice comentarios. Escribinos, pedinos oración. Nosotros leemos, nos fijamos y oramos. Muchas gracias por este momento precioso. Dios te bendiga mucho, Iglesia de LED, y todos aquellos que están escuchando en esta tarde. Amén.